35 minutos pasan de las 8 de la mañana, ya estamos en comunicación con el analista internacional y amigo de la casa, Leo Harari. Leo, buen día, gracias por estar con nosotros. Ahí lo tenemos a Leo, te escuchamos, Leo. Sí, me escucha. Espero que me escuchen con una sola voz, porque he estado un poco complicada esta comunicación. Bueno, ¿escuchan bien? ¿Me oyen? Lo que tenemos ahí es ahora un tema, no sé si por dónde vos nos estás escuchando, porque nosotros escuchamos tu retorno. A ver, intento cortar entonces. Se escucha doble, capaz que tenés allí encendido la página de la radio, en la computadora. A ver, ¿ahora me oyen mejor? Me parece que sí. A ver si nosotros hablamos, ahora sí no nos escuchamos. Perfecto. Ahora sí. Leo. Bueno, corté la comunicación video y, Ahí está. y estamos tranquilamente con el teléfono. Ahora sí, se escucha perfecto. Bueno, no es nada más que un reflejo de la situación caótica del mundo. Está muy guay. Me preguntaban por qué, en qué estamos con el tema de Gaza y Israel. Y mirándolo desde afuera daría la impresión de que no logran el objetivo que quieran si el objetivo es destruir Hamás. Si el objetivo es destruir la población palestina, lo están logrando, porque han desplazado casi 2 millones de personas del norte al sur, y cuando estaban en el sur bombardearon el sur y ahora ya no tienen a dónde ir. Sigue habiendo gente muriéndose de hambre, imposibilidad de tener acceso a los cuidados, y la destrucción de infraestructura no es nada, porque son decenas de años de construcción y en una zona súper poblada, con grandes dificultades. O sea que la parte humanitaria es terrible, pero además no permite ver una estrategia clara de manejar ese conflicto hacia algún fin en particular, otro que no sea de destruir la población palestina. Esto, en mi opinión, lo lleva a un callejón sin salida. Y ese callejón sin salida se debe a que no hay un gobierno común y corriente en Israel. Hay un gobierno que fue constituido de manera bastante desesperada por Benjamin Netanyahu, porque si no iba preso, y que integró gente que antes no tenían la más mínima posibilidad de compartir el poder, porque siendo, entre otras cosas, 2 de ellos miembros del mismo partido de quien fuera el asesino de Rabin, es decir, alguien totalmente contrario a las teorías de los 2 estados y contrario a todo tipo de negociación con los palestinos. Son los mismos que están llevando adelante en Cisjordania una colonización que lleva casi 500.000 de colonos sobre un pequeño territorio que supuestamente es palestino. Entonces, sí, Leo, porque a veces perdemos de vista que claro que no es solo Gaza, ¿no? Obviamente lo de Gaza es brutal, pero nos olvidamos que hay otros territorios que están siendo también constantemente atacados. Claro, y con apoyo del gobierno, es decir, no se le puede echar la culpa toda al otro, porque es un gobierno extremista, desesperado, porque Netanyahu solo tiene una salida probablemente hacia la cárcel, está en un proceso por corrupción, porque está aliado con gente que en realidad traicionaron a su propia población palestina. No se olviden que antes del 7 de octubre había manifestaciones gigantescas en Israel contra ese gobierno que estaba intentando quitar la división de poderes, debilitando el poder judicial y dejando todo en manos de un Congreso que estaba formado por una coalición con extremistas totalmente fuera, digamos, de la legalidad normal. O sea, que no es un interlocutor que pueda tener la búsqueda de soluciones pacíficas en su agenda. Y hablando justamente de esto que vos mencionabas, Leo, ¿qué respaldo tiene de la ciudadanía y también del resto del sistema político?
Bueno, yo las encuestas que he visto daban 70% de la población israelí que estaban en contra de su gobierno. Lo que pasa es que cuando te sentís atacado, hay una situación de guerra, tus familiares, algunos de tus familiares o amigos están en el frente peleando, el sentimiento de unidad nacional se impone. Entonces yo ahora no sé hoy qué darían esas encuestas. Pero claro, por eso venía la consulta, porque en realidad él venía de un panorama bien complicado antes del 7 de octubre, después logra cierta unidad nacional, ¿no? A partir de todo esto, y ahora quizás eso se está empezando a disolver de vuelta. Sí, sin duda, porque aquí nadie es virgen de sufrimiento en esa zona, todos tienen historia y saben muy bien los costos humanos brutales que hay, pero la absoluta mayoría del pueblo israelí no debe ver con buenos ojos que se bombardeen hospitales, aunque pueda haberse escondido ahí algún líder enemigo, no justifica. Llevan 20 muertos palestinos por los 1000 víctimas del 7 de octubre y hacer esas cuentas es horrendo, pero hay que entender que esto está fuera de proporciones, lo que están haciendo está fuera de proporciones, no conduce a una solución, ese es el tema, lo único que conduce es hacer eterno este conflicto y eso es así porque el objetivo del extremismo sionista es sacar a los palestinos del territorio, porque consideran ser dueños de todo ese territorio, a pesar de la historia del siglo XX, compleja, pero que dio lugar a una resolución que todavía sigue vigente de la creación de 2 estados. Bueno, todo eso en un contexto internacional que tampoco ayuda, porque entramos en el periodo electoral en Estados Unidos. El señor Netanyahu sueña, me animo a afirmar que sueña todos los días con que Trump es presidente de nuevo. De manera que no le hace las cosas fáciles a Biden. Lo humilla públicamente. Cuando Biden está pidiendo unas horas más de tregua para dejar entrar, él dice, nosotros no le hacemos caso a nadie, vamos a hacer lo que creemos que tenemos que hacer y punto. Es decir, es alguien que está peleado con Biden y lo quiere debilitar en un año de campaña electoral. O sea que empiezan a jugar otros factores. Y eso que Biden en realidad también fue ¿no? yendo y viniendo en sus posturas, porque en definitiva tuvimos hace 2 semanas el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU cuando se planteó, ¿no?, el alto el fuego. Sí, es increíble hasta qué punto parece haber una atadura intocable en la alianza Estados Unidos-Israel, cueste lo que cueste, porque cuesta políticamente mucho poner el veto. En general siempre se critica que o es China o es Rusia, y Estados Unidos está poniendo el veto ¿en qué? En un pedido de tregua. ¿Por qué? Por razones humanitarias. ¿Y por qué? En una población que mayoritariamente menores de edad y personas que no pueden combatir porque los otros ya están comprometidos en los combates. Entonces, es políticamente imperdonable, ¿no? Uh-huh. Ahora, justamente hablabas de la dimensión del conflicto con este ataque a un hospital, por ejemplo, con la cantidad de niños que han muerto en ese lugar en particular, pero también pasaron otras cosas, como por ejemplo estas jornadas donde hubo intercambio de rehenes y el ejército de Israel asesinó a 3 rehenes israelíes, pese a que que estaban allí con bandera blanca. ¿Esto agrava aún más el conflicto? Pero mira, sí, yo creo que estamos en una situación en donde la racionalidad es un elemento más, pero no es el elemento rector. En general, cuando hay conflictos de alta intensidad, hay alguna gente que mantiene la cabeza fría, tiene profesionalmente la necesidad de hacerlo así y de calcular dónde gano, dónde pierdo, dónde conviene. En este momento eso no está, hay una especie de ceguera profunda y las cosas se vuelven imposibles y ahí empiezan los errores y las barbaridades.
ya hay barbaridades desde el punto de vista de las leyes de la guerra, de las leyes internacionales, de los convenios, y los que están haciendo una barbaridad detrás de otra, y ahí es donde pasan cosas como que maten su propia gente, ¿no? Pues salen gente, tipos que no tienen camisa, o sea, que están demostrando que no tienen dónde esconder armas, con una banderita blanca, y les pegan un balazo. Eso es horrible, y es horrible también políticamente, y es imperdonable, como es imperdonable que gastaron $1.000 millones en cercar toda una región, que es la Franja de Gaza, y le rompieron el cerco en 30 segundos. Claro. O sea que es un gobierno que no está gobernando para eso, está gobernando para seguir conquistando terrenos, y no lo hacen con la cabeza fría, lo están haciendo como hacen los fanáticos las cosas. Lamentablemente la racionalidad no está funcionando como debiera funcionar en las buenas relaciones internacionales. Ujú. ¿Qué pasa si pensamos, Leo, en este otro conflicto que continúa en paralelo, que es Rusia-Ucrania? Porque quizás esto para mucha gente ha salido un poco del foco, ¿no? Porque también, bueno, en los medios internacionales, si bien siguen, ¿no?, el día a día, la situación en Palestina está siendo mayormente cubierta, ¿no? Se le está dando quizás mayor cobertura a este otro conflicto. ¿Qué pasa con Rusia-Ucrania? Bueno, la verdad que ese 7 de octubre ha sido un golpe grande para Zelensky, porque salió de ser protagonista en el mundo, no sé si se acuerdan, pero estaba en todos lados al mismo tiempo, y fluía la plata y las municiones y el armamento, y pasó bastante a segundo plano, a lo cual se suma, nunca hay que descuidar lo que pasa en Estados Unidos, se suma la resistencia en aumento, en particular por los republicanos, para seguir mandando fondos. Zelensky la tiene dura, y la estrategia de defensa de los territorios ocupados por Rusia ha sido exitosa, es decir, no han logrado avanzar reconquistando parte de su territorio. Yo creo que ahí empieza la etapa de negociación realmente diplomática para salir a una salida negociada, cosa que ahí sí es posible, porque hay más interlocutores en juego, más intereses materiales claros, pero es una línea de enfrentamiento entre dos civilizaciones, un poco lo que está ahora como de moda, como grilla de análisis, es decir, el enfrentamiento no es comunismo-capitalismo, no es, yo qué sé, es el enfrentamiento entre un occidente, que es la OTAN, que está tratando de acorralar a un oriente que es Rusia, que le preocupa al occidente porque es el mejor potencial aliado de China, que es el enemigo principal. Ahí está, en ese malabarismo de 3 o 4 intereses alrededor de formas de ver el mundo, en donde se articuló ese conflicto. Un conflicto que es casi inevitable si los países de la OTAN siguen empujando hacia el este, y Putin sigue resistiendo. Entonces, probablemente van a negociar, porque los avances no son muy grandes. Yo no soy muy pesimista en ese lugar del mundo. ¿Ves alguna posible salida ahí? Y no les queda más remedio, porque el desgaste es gigantesco. Y uno de los analistas americanos, de vez en cuando leo, decía: estamos metidos en la política del empate. No queremos ganar y no podemos perder. Pero no quieren ganar porque no quieren patear el tablero a un cierto equilibrio internacional en un año electoral en Estados Unidos. Y la tienen muy difícil. El gobierno demócrata está, digamos, con problemas internos grandes y con una resistencia brutal de los republicanos, que están dispuestos a cualquier cosa
para hundirlos, porque el enfrentamiento es fuerte. Entonces, es posible que haya una política del empate. Vamos a mantener las cosas así, no agitar demasiado hasta que se consolide la situación política después de las elecciones en Estados Unidos, si es que la logran consolidar. Ese es uno de los elementos que está en juego. Lo otro es que Europa, que ha estado más o menos como perpleja, incapaz de al principio reaccionó bien, muy unitariamente, pero ahora todo eso está bastante desparramado, todavía no es un elemento decisivo. Y Putin aguanta. O sea que todo eso son elementos que pueden llevar a negociaciones en serio, que yo creo que están en curso, aunque no hagan ruido. Ahora, Leo, en un momento había interesado, ¿no? Evidentemente, a algunos grupos mantener este conflicto, ¿no? Que ahora decís, esto sale de foco con Palestina, Israel, y bueno, Israel jamás. ¿Quiénes son los que están sosteniendo este conflicto, los que dejaron de concentrarse en un lugar y ahora pasan a poner el foco en otro lado? ¿Cómo decís quiénes están atrás? Claro, porque quiero decir, evidentemente estos conflictos no se sostienen solo por quienes los llevan adelante, que no es solo Rusia-Ucrania o no es solo Palestina-Israel, ahí hay otras fuerzas que se mueven. Ahora, sí. Eso sale de Rusia y Ucrania, y quiénes son los que sostienen, ¿no? Bueno, ¿qué países, qué grupos están atrás del pienso de Palestina-Israel? Mira, esa es una buena pregunta porque nos permite, si querés, encapsular otros problemas u otros análisis, como puede ser el de Argentina. Estamos en un choque de sistemas de creencias, de manera de pensar cómo se organiza el mundo, con dos ejes claros. Por un lado, los que piensan que no hay otra manera de organizarse que a través del más fuerte, que la ley del más fuerte es la que rige la naturaleza y es la que rige las sociedades. La ley de la selva es la ley. Entonces, si tú pensás eso, hay que ver quién es el más fuerte, alinearse con quien uno piensa que le aumenta sus propias fuerzas y organizar la sociedad, la economía y los recursos en beneficio de un sistema capaz de pelear con los demás y ocupar espacio. Y hay otra visión del mundo, con otra columna vertebral, que dice que somos animales sociales, nos necesitamos los unos a los otros. Hemos llegado a 8.000 millones de individuos, somos una especie que ocupa el planeta y que no tenemos otro destino que estar juntos. Y estar juntos requiere reglas. Esas reglas que en un momento llamaron el contrato social, toman la forma del Estado. El Estado refleja un momento de la sociedad en la cual se ponen las reglas para vivir juntos. Estas dos cosas están en guerra. O tenemos la ley de la selva o tenemos un contrato social. Hay que elegir ahí. Lo que pasa, de un lado o del otro. Leo, lo que pasa es que me parece que más allá de los estados hay otras fuerzas que están jugando. Sí, a esto vengo, porque cada uno trata de coaligar, de juntarse con otras que van en la misma dirección. Pero lo que decide es si vos pensás que todo se juega siendo el más fuerte o si vos pensás que todo se juega estando unidos. Y esto es lo que está dividiendo realmente las fuerzas de un lado y del otro. O los que están con la ley de la selva, o los que piensan que la ley de la selva es para los animales. Y piensan que es necesario una sociedad con un Estado capaz de ser solidario, de no dejar a la gente atrás, de administrar el planeta de una manera que se pueda convivir. Y estamos en eso. O sea que vamos a una polarización en donde por un lado es nada más te paso por arriba como puedo, que es lo que está consolidando la derecha, y hay que comprender, en mi opinión, que la tiene más clara que las fuerzas progresistas. Leo, para cerrar, y lo traías recién a colación, el tema de Argentina,
Bueno, sabemos que ya hace unos días que se encuentra bajo la presidencia de Javier Milei, que ayer o anteayer firmó una serie de artículos, de decretos que dejan todo en manos del sector privado, quita derechos laborales, limita las medidas de protesta, entre otros puntos. Tú vivís en Francia, allí lo más cercano que hay es la ministra italiana Meloni, el primer ministro de Hungría, Orbán. ¿Son comparables con el caso argentino? Es que eso es el ejemplo mismo de lo que yo te estaba diciendo. La situación argentina es exactamente uno de los polos de la contradicción que yo te estaba diciendo. Los que piensan que la ley de la selva es la ley rectora de la vida también de la sociedad de los seres humanos. Entonces, el Estado es una molestia. ¿Por qué? Es una molestia porque restringe tu libertad. No puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Si sos el más fuerte, eso es una molestia grande. Si sos vulnerable o si tenés necesidades que no todas las podés administrar solo, entonces el Estado es una bendición. Y estos son, los que están gobernando hoy, son realmente la pureza misma de el anarquismo de la ley del más fuerte. Es decir, no es que no hay ninguna ley ni ningún orden, hay uno, el del que se impone. Es salvaje de resultado. Mi preocupación en Argentina es que se vuelva la meca de la extrema derecha, porque, como vos bien dijiste, en Europa tenés a Meloni, tenés a Orbán, tenés ahora a los daneses, hay fuerzas de derecha, pero están todas con una camisa de fuerza, que es la Unión Europea, que reparte o no reparte miles de millones de euros, que los necesitan. La Meloni, que tenía un lenguaje tipo Milei, sí lo atenúa, porque ella tiene que convivir con Europa porque la necesita. En cambio, Argentina está más libre para eso. Yo pienso que es el lugar donde la extrema derecha del mundo se va a sentir más cómoda, salvo que el gobierno de Milei se vuelva imposible, porque el pueblo argentino no se va a quedar durmiendo. No, claro. Leo Harari, analista internacional, gracias por estos minutos y por todas las veces que te hemos convocado. Con mucho gusto. Lamentablemente siempre hablamos de problemas que son difíciles de resolver, pero esperemos que el año próximo que se nos viene encima traiga buenas noticias. Ojalá, Leo, ojalá. Gracias y buen 2024. Un abrazo para todos y felicidades. Gracias.